Sean ustedes bienvenidos a este nuevo video en el cual les voy a hacer la revisión del libro que se llama El universo no tiene cuentas premium, de José Aguirre Alvarado, un escritor peruano que tiene también un canal acá en YouTube que se llama Monitor Fantasma, el cual les voy a dejar el link puesto en el primer comentario. Los invito a verlo. Pues bien, como les dije, vamos a revisar este libro que es bastante interesante, de este autor peruano que se llama José Aguirre Alvarado. Vamos a hablar primero del autor. Es un periodista, escritor y blogger con V, que tiene un canal en YouTube llamado Monitor Fantasma. Ha publicado antes obras como la comedia piurana Las aventuras del chico Fleitas y una colección de relatos que se llama La Rifa. Este libro es una colección de, digamos, de discursos que él ha dado. Su canal está orientado a filosofía, a pensamiento crítico, y también ocasionalmente hace revisión de literatura. A mí me pareció siempre una persona muy interesante, puesto que sus pensamientos, lo que expresa en todo su canal, me parece bastante interesante y lleno de valor. En este libro, él lo que trata de demostrar es, yendo por capítulos, primero 6 puntos filosóficos, los cuales ponen a pensar a cualquier persona. En segundo lugar, acerca del libre albedrío. Él habla un poco de su vivencia personal, habla de ellos, de él, como que él quería ser periodista porque quería ser un escritor de escritorio, en el cual le llevaban los datos y él hacía las noticias, y él, cuando terminó la universidad, ese era su objetivo, pero se dio cuenta de que eso ya no es así, y que ahora para él ya no, lo importante ya no es dar noticias, sino que hablar de lo que está de moda, y eso es parte de lo que quiere plantear en este libro. El libro se llama El universo no tiene cuentas premium, porque dice que después de que tuvo una lluvia de ideas muy grande y que hizo muchas reestructuraciones, trató de condensar una selección de guiones sobre lo que abordaba ciertas paradojas. Luego pensó que debía darle prioridad al material inédito, y así fue que, luego de una combinación bastante acertada, comenzó a crear este libro. Su primer capítulo se llama 6 lecciones sobre el futuro, y efectivamente eso es lo que es, ya que él ha hablado varias veces acerca de lo que es el mundo y que todo está predeterminado, que el efecto mariposa, de que qué puede pasar si algo se afecta y se introduce un pequeño caos en el mundo, y que eso al final de cuentas va a provocar grandes cambios. Incluso pone el ejemplo de qué pasa si un camaleón está yéndose a dormir, lógicamente en sentido figurado, y ve una mariposa. Al ver la mariposa dice, me la voy a comer. Entonces, sencillamente, el camaleón persigue a la mariposa, y haciendo eso hace un trompo y cae a un dique. Luego tapa el dique, lo cual produce que se haga una inundación. Esa inundación destruye muchas cosas, va destruyendo ciudades, va destruyendo cosas, daña la economía de la ciudad, la economía del país, y así sucesivamente. Entonces él habla de que, en cierta forma, eso podría explicar muchas de esas teorías del pequeño caos. Pero él trata de decir esto bien claro, y son 6 lecciones que las voy a leer literalmente. Primera lección: el universo nunca va a conspirar contigo. Eso quiere decir de que uno no puede estar tranquilo y esperar que las cosas pasen. Al mismo tiempo, él plantea de que ciertos acontecimientos como el Big Bang y todo, y las estrellas, los agujeros negros o los quarks, todo ha tenido un inicio, y no necesariamente fue algo que sucedió en forma, coordinada. Entonces,
él se remite a René Descartes y dice aquello de que el universo es una simulación, y también plantea eso dentro del libro. Y él siempre se utiliza como ejemplo. Dice que a los 16 años él llegó a pensar que la vida era una simulación. Entonces, en pocas palabras, lo que trata de dar a entender con esta primera lección es de que uno debe buscar su camino, debe hacer cosas para que las cosas cambien y para que uno logre lo que quiere. Entonces, no sentarse a esperar, porque no va a pasar. La segunda lección: lo importante no es necesariamente lo utilitario. Pone a pensar muchísimo. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Para qué estudias? ¿Para hacer una cosa que te va a dar dinero, te va a dar ingresos buenos, un lugar social, etcétera, etcétera? ¿O porque es algo que te guste? Entonces él comienza a dar el ejemplo de que cuando él estudiaba periodismo, él decía siempre que él quería ser, como les dije, un escritor de escritorio, quería ser alguien que escribiera noticias, y se dio cuenta que con el tiempo ya ese trabajo ya no existía. Al mismo tiempo pone el ejemplo de un compañero suyo del colegio que quería estudiar ortografía y quería ser un buen telegrafista, pero ¿qué pasa? Que en este tiempo ya el oficio de telegrafista ya desapareció. Entonces, la pregunta que plantea él, que al final es por eso que pone este ejemplo, es: ¿hacemos lo que realmente nos gusta y hacemos lo que realmente queremos, o lo que sirve para algo y va a producir algún dinero y a lo mejor no nos va a dar la felicidad? Y otra cosa que también pone el ejemplo, que me parece muy importante, es lo de la tecnología, que la tecnología va avanzando, no se para. Dice que el ejemplo más claro de cómo la tecnología ha avanzado es cuando aparecieron los teléfonos en los cuales se podían hacer videollamadas, pero que a pesar de todo, que es una tecnología que ya tiene cierto tiempo, la mayoría de gente se siente incómoda al hacer videollamadas. Entonces sigue usando el mensaje de texto en cualquier plataforma, pero lo sigue usando. Entonces, esa es la tercera lección. Aunque la tecnología cambie, no quiere decir que la gente va a cambiar. Entonces, de esta forma, sencillamente, la gente, aunque tenga todas las habilidades tecnológicas y que conozca la tecnología, tal vez no de la mejor forma, la conozca, sencillamente no se va a plegar a hacer lo que le están imponiendo. La cuarta lección: el futuro no te tiene que gustar, lo tienes que hacer tuyo. Entonces, esto va encaminado a la primera lección. Uno va caminando a través de la vida y va aprendiendo cosas. Pero ¿qué pasa? Puede sucederle lo de la caverna. El mito de la caverna es un mito que fue escrito en la República de Platón, en el cual se lo voy a explicar bien fácil. Resulta que había unas personas que estaban dentro de una caverna y había una fogata en la parte superior de la caverna. Entonces ellos estaban amarrados y solo podían ver el fondo de la caverna. Afuera pasaban personas con figuras de papel que proyectaban esa figura sobre lo que era la pared de la caverna. Entonces todo el mundo que estaba encadenado en esa caverna pensaba que la realidad era esa, lo que se pasaba enfrente de la pared. Pero ¿qué pasa? Que un día se escapa una persona y sencillamente esa persona logra salir, logra ver lo que es la realidad en verdad, y logra ver que también están proyectando esas imágenes sobre lo que es la pared de la caverna. Él regresa, les dice a sus compañeros que están encadenados lo que vieron y y ellos no aceptan, siguen creyendo que la verdad es lo que está en la pared. Entonces, eso es lo que él empieza a decir, de que muchos empleos, como son los que él tuvo como editor de una revista impresa, director de una editorial de libros de papel, vendedor de autos de combustible fósil y un montón de cosas que son utilitarias, al final no le producían ninguna satisfacción, y al mismo tiempo cuando entró en YouTube se dio cuenta de que tal vez no era tan utilitario como era lo otro, pero le producía mayor satisfacción. El futuro se cimienta en el presente, dice. Podemos avisorar que ocurrirán ciertas cosas basándonos primero en la información y segundo en ensayo-error. También habla de lo que es el efecto Forer. El efecto Forer es un efecto que se da debido a los experimentos de Forer, que así se llama esta persona.
Él sencillamente metió a varias personas en un salón y les dijo que le iba a hacer un análisis de personalidad, pero ¿qué pasa? A todos les dio exactamente el mismo reporte y todos se lo creyeron. Entonces, como dice, el efecto Forer consiste en que alguien puede hacer algo suficientemente vago para adaptarse a todas las personas y a todos los casos. Y habla acerca de cómo lo utilizan esto los astrólogos y algunos tarotistas charlatanes, ¿verdad? Y es así como, por ejemplo, también habla un poquito de lo que es la ley de Murphy, ¿verdad? Habla acerca de que nadie visualizaba una pandemia global. Luego habla acerca también de que va avanzando la tecnología y sencillamente la gente tiene miedo de la tecnología en sí, y que por ejemplo el 5G, que ha creado muchas discrepancias, ya que muchas personas hablan de que aparte de que causa cáncer, también puede dañar los cerebros. Entonces dice, entender que el lugar en el mundo que tú quieres probablemente no existe y habrá que esperar un tiempo para poder llegar a encontrar tu lugar. Entonces hay que trabajar por el lugar, ese lugar. Y la sexta y última lección, saber no es poder, es libertad. Y él habla acerca de que hay que aprovechar el tiempo para conocer nuevas habilidades, para ver qué hacer con esas habilidades y de esa forma crear lo que uno quiere. Habla también del efecto Dunning-Kruger, que habla que este sesgo cognitivo, que fue descrito por los psicólogos Justin Kruger y David Dunning, que hacen que las personas tengan una falsa seguridad mientras menos saben. Entonces es por eso que hay muchas personas que no les gusta aprender nada y mejor estar tranquilos con lo que saben, ya que se sienten más seguros. Sabemos, dice Goetz también, con seguridad, cuando sabemos poco, con el conocimiento nos aumenta la duda. Entonces entre menos sepamos, mejor, menos dudas vamos a tener. El segundo, la predestinación. Vean que este capítulo a mí me encantó muchísimo porque habla acerca del libre albedrío. Habla acerca de la religión cristiana, en la cual hay un Dios todopoderoso, omnipresente, omnisciente, y entonces se plantea la pregunta: si Dios lo sabe todo, ¿sabe qué vamos a hacer la próxima media hora? Si Dios lo sabe todo, ¿sabe a qué vas a hacer en la próxima media hora aunque tú no lo sepas? Y tercero, si Dios lo sabe todo, sabe exactamente qué vas a hacer en la próxima media hora aunque tú no lo sepas, y además porque lo quiere así. Entonces, si nosotros creemos en que no existe libre albedrío, definitivamente cuando empezamos a cuestionar de que existe ese libre albedrío, empezamos a ver de que no es una cosa tan simple, puesto que estamos en contra de este concepto de Dios, que ya está todo determinado. Y eso incluso habla de que también en las religiones de tipo protestante, como la luterana, también ellos tienen la misma acepción. Incluso dice de que hay muchos que dicen: soy santo por voluntad divina, pero nadie va a decir soy asesino por voluntad divina. Entonces ahí empieza a argumentar de que no necesariamente todo está predestinado, y habla acerca de lo que dice la religión judía, y más que todo, si uno estudia Cábala, comprueba esto, de que el mundo tiene libre albedrío, y uno lo que hace es que, partiendo de lo que Dios nos da, si es que creemos en él, lógicamente, pero vamos a usar el ejemplo de Josué, si uno cree que Dios existe, sencillamente existe como dándonos la predisposición. Eso quiere decir dándonos las armas para que hagamos las cosas de bondad, de crecimiento y lo mejor para nosotros. Pero ¿qué pasa? Nosotros decidimos qué hacer con esa predisposición, y es así que el mal existe, no porque Dios lo permita, sino porque nosotros lo buscamos. Al mismo tiempo, también los musulmanes, ellos hablan de lo que se llama una tabla protegida, que está mencionada en el Corán, que es todavía peor, ya que habla de todo lo que está predestinado y que punto, eso es lo que va a hacer, haga lo que uno haga. Y tercer capítulo, ¿en qué momento se jorobó la educación? Nos habla desde el arte de educar, que es sencillamente encaminar, adoctrinar, dirigir, con lo que ahora entendemos por educación, que es prácticamente meter un bonche de cosas en la cabeza de las personas y ir en contra de que sean educadas por la familia, sea porque la familia no tiene los conocimientos necesarios para educar adecuadamente a sus hijos, o porque
es insuficiente. Entonces, se crean los colegios, las escuelas y todo lo demás, y sencillamente ese concepto de educación varía. Y él nos lleva desde la época más anterior en la que se puede determinar esto, en la cual sencillamente después del trabajo se educaba porque habían maestros que habían aprendido cosas que las demás personas no sabían, y luego de su largo día de trabajo sencillamente dedicaban un momento a conversar con este maestro y aprender de él lo que les podía enseñar. Posteriormente sale lo que son las tribus ya un poco más avanzadas, y sencillamente se habla de que los reunía a las personas en un cerro o en un lugar específico, y ahí podía empezar a enseñarles cosas. Luego habla un poquito de lo de los celtas, que también ellos mantenían una tradición oral, y que esa es la forma más antigua en la cual se ha determinado de que no existían textos. También nos habla un poco de lo que es en la antigua Grecia, la paideia, que era juntar a diferentes personas a las cuales se les enseñaba gimnasia, geometría, gramática, retórica, matemáticas y filosofía. Entonces, esta paideia en un inicio estaba orientada a personas de alto nivel social. Luego se fue democratizando, y esto fue lo que apoyó al desarrollo de la cultura griega como tal. Posteriormente surge lo que llaman academia, cuyo fundador fue Platón, alrededor del año 387. Y ellos hablan de que sencillamente cerca de donde habían templos, ahí se juntaban a las personas y se les enseñaba, sí, pero también se les enseñaba a investigar por sí mismos. O sea que en parte a este esquema de educación desarrolló el pensamiento matemático, filosófico, científico y médico de la época. Llegamos a la Edad Media. En la Edad Media ya existe lo que se llaman escuelas monacales, en los cuales eran sitios que estaban ubicados dentro de los monasterios, se enviaba a los niños ahí, y ahí iban a aprender, más que todo preparándolos para una vida religiosa. Luego existen las escuelas catedralicias, en las cuales ya se les da un poquito más de conocimiento y ciencia también, y a los profesores se llaman catedráticos. Es de ahí que sale el término para usarlo con lo que son los profesores universitarios en la actualidad. Posteriormente habla del trivium y el quadrivium, que era el compendio de todas las enseñanzas. El trivium era gramática, dialéctica y retórica, y el quadrivium era aritmética, geometría, astronomía y música. Seguimos viendo que a pesar de que, ok, ustedes me van a decir, estaban en la Edad Media y era un poco oscura esta edad, sí, pero posteriormente aparece lo que se llaman universidades, y ahí ya se empieza a enseñar un poco de ciencia, filosofía y artes. Entonces se introduce lo que se llama las escuelas o escolástica, en la cual el profesor exponía un tema y posteriormente las personas hacían preguntas, los alumnos, y entonces trata de fomentar el pensamiento, y no solo eso, sino que el pensamiento crítico. Y entonces la forma no era de tratar de que estas personas repitieran como loros las cosas, sino que tenían que procesarlo y tenían que hacer un ensayo. Entonces fomentaba la espontaneidad de los alumnos, y también eran más productivos, puesto que por la diversidad de pensamientos trataban de conectar todo eso íntegramente para crear un nuevo conocimiento. Entonces, si todo estaba yendo también, dice, ¿por qué cambió la educación? Y es ahí cuando habla de que todo tenía que ver con la iglesia, ¿verdad? Como ya se dijo, las universidades, las escuelas, todo tenía que ver con lo que era religión. Pero poco a poco se comenzó a tratar de introducir más lo científico, y surge un término que se llama episteme, que es el conocimiento puro, verdadero e invariable, y la doxa, que representaba la opinión personal en base a lo que se había recibido de conocimiento. Y algo importante, siempre se le daba importancia a las humanidades. Estamos hablando del arte, la filosofía, la política, la historia, la literatura, entre otros. Y luego se hablaba de técnicas y de construcción, de producción y otras cosas que eran saberes
que, como lo describe Josué, son saberes febriles. Entonces, sencillamente esto terminó de desmoronarse cuando cientificaron todo, y todo tenía que ser ciencia, 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 y las humanidades pasaron a segundo plano. Otra cosa, ese es un enemigo, y el otro es que sencillamente todo se volvió puntuable. La mejor persona, la que mejor sabía, era la que sacaba mejores notas, la que digamos completaba estos exámenes en forma mejor, más que las personas que tenían pensamiento crítico, y a pesar de que habían entendido muy bien lo que se les daba en las aulas, sencillamente no lo valoraba tanto el maestro. Y actualmente habla de que el desarrollo educativo de los países nórdicos intenta rescatar esos valores en los cuales sencillamente se está tratando de dar valor a otras cosas. Primero, el ambiente. Habla de las escuelas tercermundistas, ¿verdad? Que lógicamente son muchas escuelas pobres y tétricas en las cuales no hay ningún estímulo para estudiar. Y en segundo lugar, establece el sentimiento de libertad, de poder expresar, de poder decir lo que piensan luego de haber recibido el conocimiento. Y otra cosa es que en las escuelas nórdicas ya no es necesario anotar todo o memorizar todo de forma forzosa. Entonces se está volviendo un poco a la forma en la que enseñaba Aristóteles, en las cuales él juntaba a los alumnos y les hacía dar paseos en la naturaleza, y les iba hablando y les iba preguntando e iban intercambiando ideas. Y entonces, al final de cuentas, dice que la idea central es que se pase de las calificaciones a la evaluación. Dos palabras que dice que, aunque suenan parecidas, tienen un significado completamente distinto, ya que calificar es poner una nota y punto. En cambio, evaluar es hacer un diagnóstico. Entonces, es así como, dependiendo del resultado, podríamos ver qué es lo que necesita esa persona para mejorar. Entonces, ¿dónde está la solución para mejorar nuestro sistema educativo? La respuesta dice: deberíamos de regresar al pasado, a esos momentos en que los saberes estaban integrados, que había más respeto por la figura del profesor y que la enseñanza era activa y en aire libre. Y además de que debemos de considerar ejemplos como el modelo educativo nórdico, del cual ya hablamos. El cuarto capítulo habla sobre la importancia de la filosofía. Aquí habla de cómo se puede abordar una misma cosa. Por ejemplo, dice, profesores de filosofía, dime por qué. Los niños de 4 años, dime por qué. Y los Backstreet Boys con su canción Tell Me Why, dime por qué. Entonces, si bien es la misma pregunta, puede ser abordada de diferentes formas, pero la filosofía en sí es como saber que no sabemos, que uno busca por medio de la intuición, por medio de las creencias y por medio de las personas en las cuales confiamos. Podemos aprender a tener un pensamiento racional, lógico y verdadero, que es la episteme, y también incluir la doxa, que es lo irracional, opinable y supersticioso. Entonces, dice que es el pensamiento antrópico, es la forma de respuesta en la cual todo lo que existe debe ser coherente con el ser humano, y tal como lo vemos caminando por las calles. Entonces, está tan asentado este principio que incluso cuando nos imaginamos a seres de otro mundo, nos vemos tan egoístas que creemos que somos los únicos seres y que somos el centro del universo, a pesar de que cada vez existe más evidencia de que hay vida en otros lugares. Entonces, debemos de dejar de tener este pensamiento de que somos excepcionales y demasiado importantes, y que sencillamente vernos como un ser que, bien, por probabilidad estadística, surge a través de la mezcla de elementos que en cierta forma nos dan lo que es el ser humano. Y a pesar de que nosotros seamos diferentes y que veamos a seres vivos que no conocemos, o que los imaginamos al menos, tenemos que dejar de pensar que somos tan importantes. Las religiones dicen que tenemos un componente espiritual, lo han llamado alma, conciencia y mente. Sin embargo, la ciencia, tan empírica como es, advierte que no, que en realidad somos seres de existencia mecánica. Entonces, no es tanto creer de que todo es espiritual, así como que todo es material, pero sí tener conciencia que no somos especiales. Entonces,
somos producto de un código genético, que tenemos unas características individuales, pero que no nos hace ser seres que solo porque somos humanos tenemos la preponderancia sobre todo. Una cosa viva, vertebrada, mamífera, bípeda, omnívora, que se conservará por lo menos al menos 70 años en la mayoría de casos, pero que también tenemos una posibilidad de que podemos guiar nuestra propia naturaleza. Entonces, no creernos seres vacíos, sino que seres vacíos en permanente búsqueda de significado y en permanente construcción. Ser humano es un animal al igual que cualquier otro ser de la especie humana, y ser un algo es una verdad científica. Sin embargo, también somos una particularidad, un ser único, un ser irrepetible, que siguiendo todos los consejos y aprendiendo todo lo que puede aprender, llega a ser un ser singular e individual. Lo propio del humano forma parte de nuestra naturaleza y es invariable. En cambio, la persona que somos cambia, se construye, se enriquece, y al final todos somos humanos. Un ser bípedo que piensa, pero que tenemos una personalidad propia. El llamado yo, si le quieren llamar de alguna forma. Entonces, en pocas palabras, el planteamiento de Josué es que si bien somos seres bastante evolucionados, podemos no ser los únicos en este universo. Y en segundo lugar, que nos vamos educando y que cada vez esto se va volviendo algo más mecánico, más matemático y menos orientado a enriquecer la personalidad. Entonces, que poco a poco, con el tiempo, en vez de ir creciendo como personas, nos vamos volviendo más mecánicos y menos individualistas, y casi que nos están volviendo una masa, y que el método de calificación y evaluación no es el más correcto para saber dónde estamos en este camino. Entonces, al final de cuentas, el título del libro lo justifica como que no nos sintamos tan importantes. Puede ser que solo seamos parte de un engranaje mucho más grande en el cual podemos crecer junto a nuestros semejantes, y que creo que también un poco que se podría agregar un poquito de mi cosecha, de que no tenemos que merecer todo. Nosotros no merecemos nada, sencillamente venimos a este mundo, tratamos de terminar su construcción. Podemos creer un poco en el pensamiento cabalístico judío, de que estamos terminando de construir el mundo, independientemente de que creamos en un Dios único o no, pero estamos ayudando a construir el mundo. Entonces, no creernos más importante de lo que somos, y solo creernos parte de un engranaje como seres individuales y como seres en crecimiento. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. A mí este libro me encantó y se lo puedo recomendar a cualquier persona. En realidad no es un libro largo, en realidad tiene como 60 páginas, y creo que es muy valioso el contenido, y en realidad la obra de Josué pues me parece muy interesante, y los invito a visitarlo en su canal que se llama Monitor Fantasma. Nos vemos en la próxima. Gracias por haber llegado conmigo hasta el final.